tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a abordar un tema que, bueno, ha tomado dimensión nacional y que ha abierto un abanico de discusiones en la Argentina, algunas anacrónicas, como por ejemplo estar hablando del derecho a la propiedad privada, por ejemplo, a partir del caso Echeverre, pero también esta parece ser histórica relación conflictiva campo-gobierno. Vamos a hablar con Hugo Iturraspe, histórico dirigente de la Sociedad Rural de Santa Fe, acerca de estos temas. Preguntarnos también, en un país tan rico en sus recursos naturales, por qué hoy tiene un 40% de pobres, 40% de pobres en la Argentina, cómo juega esta oscilación del dólar en los productos del campo, cómo es la relación entre lo que produce el chacarero y el precio del producto cuando llega a la góndola del supermercado, cuando usted va a comprarlo al supermercado. ¿Qué pasa en esa cadena también que es preocupante y que obviamente se da en un marco de inflación? Bueno, varios de estos temas con Hugo Iturraspe en segundos aquí en Perfiles de Época. ¿Cómo estás viendo esta situación? Antes que nada, bueno, saludarte. ¿Qué tal, Willy? Muchas gracias por llamarme y poder comentarte esta preocupación que tenemos los productores agropecuarios, que desde siempre hemos estado al servicio de la producción, compitiendo cada vez más y siendo uno de los sectores que con mayor eficiencia estamos contribuyendo a la grandeza del país durante décadas. Por eso esto nos produce un retraso muy grande y una gran preocupación. La usurpación de los campos, la usurpación de la tierra, nos parece que es algo que la teníamos ya en el pasado. No nos olvidemos que si hay algún país que en su constitución preserva la propiedad privada, somos nosotros. La cantidad de estas terceras y cuartas generaciones de productores que han venido a producir desde Europa en las épocas que allá se pasaban hambrunas y guerras, a un país provisorio que les ofrecía un futuro de grandeza. Por eso nos duele que estas situaciones se vuelvan a repetir en el país, donde el productor lo único que hace es trabajar, como te dije, para poder creciendo. La eficiencia que ha demostrado el campo en todos estos años nos demuestra en la realidad año a año que estamos aumentando la cantidad de toneladas para servir entre el 60 y el 70% a las arcas del Estado. Esa es la preocupación que tenemos. Yo creo que les ha pasado a todos los productores, estamos muy preocupados porque estas tomas siguen, se han querido tomar otros campos también en Corrientes, Terrenos, la provincia de Buenos Aires lo mismo. Entonces yo creo que hay que darle de alguna manera, las autoridades no pueden dejar de mirar esto y dar alguna explicación de lo que nos está sucediendo. Hugo, bueno, sabemos porque lo hemos vivido, bueno, alguna relación conflictiva entre campo-gobierno por el tema impositivo, retenciones, pero en tu historia, ¿no?, de productor, ¿has visto un momento como este donde gente se apropia de campos y terrenos y después tal vez que litigar durante 15 años en la justicia para que le devuelvan lo suyo? ¿Está en discusión? Nunca, ¿no? Nunca, Willy, jamás en los años que tengo tengo ya 70 y pico de años, nunca he visto una situación con la que me estamos pasando. Te digo más, lo veo gravísimo. Esto supera las 125 y más. Yo creo que va a unir mucho más al campo desde aquella oportunidad. Porque ya ir a avasallar los derechos legítimos que te tienen de la propiedad privada consagrada en nuestra Constitución, yo creo que esto ya rebalsa la situación de todas maneras. ¿Y qué opinás de aquellos sectores que, bueno, están planteando el uso razonable de la tierra, la explotación ecológica, bueno, tal vez los fundamentos por los cuales
bueno, se va bueno, a campos que pueden ser improductivos o grandes extensiones para hacer, digamos, este proyecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate que el campo no lo medimos por la cantidad de hectáreas, se lo mide por su productividad. Hoy podés hablar vos de un campo de 4.000 hectáreas y a lo mejor necesitas 20 o 30 hectáreas para tener una vaca, ¿no es cierto? Me refiero a campos ganaderos. Y en la agricultura pasa lo mismo. Tenés que tener suelo de grupo 1, 2 o 3 para poder hacer la agricultura con eficiencia. O sea que la productividad de la tierra es la que te está marcando la cantidad de hectáreas. Por eso puede haber campos más extensos que otros más chicos también, que la rentabilidad se adecúa de acuerdo a la extensión y a la productividad. Fíjate que este proyecto Artigas, desde lo que están hablando, refiriéndome a Artigas, que es el referente que han puesto esta gente, Artigas fue él y su padre unos grandes estancieros de la banda oriental, lucharon contra los españoles, y quizás este sea el argumento que toman ellos cuando dicen de que Artigas le entrega tierras y ganado a los soldados que combatieron al lado de ellos. Bueno, como vos sabés, Artigas defendió siempre la autonomía y el federalismo, muriendo en Paraguay a los 86 años. Pero creo que de ahí viene el nombre de su proyecto. Claro. Ahora, se llegó a hablar también de reforma agraria, de parte de algún sector. Digamos, o sea, hay una conflictividad, hay una inquina, digamos, un desprecio por el campo, o de parte de sucesivos gobiernos, ¿no? Que por allí o con su silencio avalan determinadas situaciones, y muchas veces la justicia también demora esto en años y en años en resolver. Es un desconocimiento. Yo no puedo creer que tanto los argentinos desconozcan que el campo siempre, desde viejas datas, ha sido el sostenimiento de la economía en el país. Entonces, yo creo que falta hacer docencia posiblemente en las nuevas generaciones, pero siempre te decía, si anda bien el campo, anda bien la economía. Entonces, yo creo que acá hay malos entendidos. Esto no puede seguir de esta manera. La reforma agraria se hace solamente ya por tradición en las familias grandes. Ya no quedan en grandes extensiones de terratenientes. Están muy equivocados. Hoy la mayor parte de la tierra está en manos de la industria, que ha comprado grandes extensiones también de campo, pero no los productores. Los productores cada vez les cuesta más conservar su pedazo de tierra. Pero fíjate que estamos trabajando, como te dije, con tanta eficiencia. La Argentina demuestra en el mundo el papel que está en su rol de grandes agricultores con maquinaria de precisión. Estamos en el primer nivel, produciendo al full. O sea que la tecnología que emplea el sector, si vos me dijeras que somos unos retrasados, que el sector productivo todavía anda con las carretas, pero al contrario, estamos con la tecnología apropiada para estar a la vanguardia en el mundo, te diría. No por algo estamos en el primer lugar en harina y aceite de soja, tercer productor mundial de soja. Ya no hemos pasado a exportar más de 1 millón de toneladas de carne en 4 años. Entonces, ¿qué más eficiencia pueden pedir de esto? ¿Vos crees que alguien de dentro de todo este grupo que están buscando complicarnos la situación tendrán la capacidad y las condiciones de poder explotar la tierra con esa eficiencia? ¿O lo único que están buscando es pasar a tener un mejor comportamiento económico en sus situaciones, tratando de dividir y sacarle al campo la mayor productividad? Cosa que de esta manera no sirve, hay que crear más riqueza. El campo está dispuesto a llevar de los 67.000 millones de dólares a los 100.000 millones de dólares para estos años que vienen. Y es la única forma que la Argentina puede superar estas dificultades gravísimas que está pasando. Bueno, seguimos en esta charla con Hugo Iturraspe, de la Sociedad Rural de Santa Fe. Ahora, es paradójico, Hugo, ¿no? Porque por allí, de parte del gobierno, se espera el ingreso de divisas, que es faltante, o sea, algún dólar que llegue al país, y prácticamente se apuesta a la cosecha y a la venta de granos, ¿no? Por el lado del productor, ¿también se especula con vender o no? ¿Qué es lo que se dice o no? No, para nada, Willy. Pero fíjate como en ese tema
lo tienen muy conocido a cómo se maneja la parte de los granos. O sea que tienen conocimiento de lo que está pasando. Hay una cosa que es muy cierta. Como ha pasado en este país, que permanentemente se nos está desvalorizando la plata, el guardar en los hilos los granos es para la reposición de la futura siembra y el mantenimiento familiar y de los establecimientos. Si vos, imaginate, vas cambiando a medida que vas necesitando y de esa manera tenés la moneda actualizada. De lo contrario ya estarían todos los productores fundidos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Hugo. Me gustaría hablar de varios temas, cómo juega, por ejemplo, esta oscilación del dólar, es decir, cómo se puede entender que un país tan rico en recursos naturales tenga un 40% de pobres en la Argentina y un par de temas más que nos interesa en la actualidad. Un minuto y enseguida seguimos. Bien, seguimos con Hugo Iturraspe en esta charla en profundidad sobre el campo, su relación con el gobierno, sobre el campo como fuente de riquezas. ¿Cómo se entiende un país con un recurso natural inmenso que tengamos un 40% de pobres? ¿Cómo lo entendés vos? Fíjate que el campo le está produciendo alimentos para 400 millones de habitantes. O sea que nosotros estamos haciendo los deberes. Ahora, quienes se encargan de la distribución son los que no están haciendo bien las cosas. O sea, el campo lo produce, o sea que eso ingresa en este país. ¿A dónde se van las cosas? Tenemos un Estado muy grande, ineficiente, que si seguimos agrandándolo y cada vez se nos agranda más el Producto Bruto Interno destinado al mantenimiento de este Estado, Willy, yo creo que nuestro futuro va a ser cada vez más oscuro. Bueno, ahora, ¿quién se lleva la parte del león entre lo que produce un chacarero, un productor, y el precio de góndola en el supermercado, que bueno, que es permanentemente inflacionario en estos últimos tiempos, ¿no? Pero ¿falla algo en la cadena de comercialización, distribución, para que los alimentos que encima se producen en la Argentina para 400 millones sean caros? Bueno, yo creo que acá también hay cosas que hay que regularlas. La intermediación gravita muchísimo también en los precios, cosa de que tanto el productor como que es el primero en la cadena es el que menos recibe. Sí, pero el producto sigue aumentando en el súper. Por eso te digo, yo creo que acá hay algo que está mal, que es la intermediación, que es el que se lleva la mejor parte del sándwich. Nosotros no. Y fíjate también ahora con el asunto de las retenciones en la soja, el productor está vendiendo a $1.55. Nosotros no participamos de esa ganancia que triplican a veces los precios en góndola, como vos lo decís. Claro. ¿Cómo está afectando esta variación del dólar, un dólar paralelo muy fluctuante, una brecha que llega a veces al 80%, al 100%, al 60% en el trabajo de ustedes? Y esto te demuestra la gran inseguridad con que estamos trabajando. Hay una falta de seriedad, cosa de que para nosotros vivimos de las cosas, de artículos importados, todo lo que representa tanto también para la maquinaria, hay muchos repuestos que vienen de afuera, en lo que respecta a los herbicidas, a lo que respecta a los coadyuvantes, en lo que respecta a muchas de lo que necesitamos nosotros para la siembra. Entonces, eso por supuesto está causando gran preocupación y te digo que puede llegar a causar un desaliento grande en los próximos sembradíos que vienen ahora en la cosecha gruesa. Tenemos unos malos pronósticos para la cosecha fina de trigo, a raíz de esta seca que hace más de 40 años que no la sufríamos. Entonces vos imaginate, con esta inestabilidad que estamos sufriendo por una economía en un país que está cada vez más complicado, el productor agropecuario no es ajeno a todo esto que está sucediendo. Por eso es la preocupación que permanentemente se lo estamos esbozando a los gobiernos,
y a quien corresponde, a los ministerios de la producción, para que no es que protestemos, es que estamos queriendo que no nos pongan un palo en la rueda, cada vez producir más y mejor, pero algo está cambiando la mentalidad, que es lo que estamos viendo ahora, que es preocupante, Willy, y por eso creo que la situación del campo, si no hay una voz que venga de parte del Estado Nacional para poner prudencia a todo esto que está sucediendo, no, realmente vamos a tener que lamentarnos algunos hechos mucho más quizás violentos. Bueno, me dejó preocupada esta frase al principio de que este panorama es peor que el panorama que se vivió con la 125, ¿no? ¿Ustedes están esperando algún tipo de señal del gobierno para su tranquilidad y esta señal no está llegando, o ven sectores que todavía están muy duros con esta situación? De parte del sector productivo del campo, de CRA, estamos pidiéndole juntarnos con las autoridades del ministerio. No estamos atendidos, y a la ministra también de Seguridad se le ha pedido días atrás para que nos conecte con ella para poder conversar de estos temas. Yo creo que sí, que necesitamos tener un interlocutor válido que nos lleve la tranquilidad. El campo, fíjate que está en estado de alerta, pero con mucha paciencia. A raíz de esto que pasó en Entre Ríos, fíjate, nadie se salió de su lugar en ese sentido, respetando y nada más que acompañando en el caso de la toma del campo Casanueva. Pero creo que cuanto antes el gobierno tiene que dar una señal de tranquilidad, porque todos somos ciudadanos argentinos, todos queremos vivir en paz y que se respete la Constitución Nacional, que nos fue la que nos hizo crecer como país desde el momento que la tuvimos del 1853. Bueno, todavía no mencionamos la rotura de los silobolsas, por ejemplo, que es un hecho que también se extendió y se viene extendiendo. Eso es una señal política, que vayan digamos, a tirar la comida, que alguien abra un silobolsa y el grano se pudra. Es tirar la comida en la Argentina. Es una señal política, ¿sí? Yo creo que sí, que es una señal política que ya viene maquinada desde hace un largo tiempo y ya lo venía anunciando antes en el caso de Gravó, lo venía anunciando con sus políticas que iba a hacer para el sector agropecuario. Así que para nosotros nunca creímos que se llegara a implementar, pero bueno, lo de los silobolsa, eso es una maldad, ¿no es cierto? Porque no se olviden que el campo también provee de mucha mano de obra. Hay muchos trabajadores que viven de lo que produce, de lo que hace el campo. La metalmecánica, que gracias al asilo y a lo que produce el campo, generan las fábricas la mayor cantidad de mano de obra. Después hay algo, Willy, que el sector agropecuario no expulsa a nadie que quiere ingresar a trabajar la tierra. Hay campos que se arriendan, campos que se alquilan. Hay un montón de actividades dentro del sector que el que quiera venir y trabajar tiene las puertas abiertas. O sea que yo no sé qué es lo que pretenden, porque tampoco, si uno no crea riqueza, tampoco se puede sacarle a uno para dar al otro. Estos son muchas generaciones que te digo que vienen los productores desde las épocas de sus bisabuelos produciendo. Entonces, la tierra es algo que te da raíces, es algo que te llega más a los sentimientos más profundos del productor agropecuario. Por eso es un tema que yo lo veo muy delicado y que creo que cuanto antes el gobierno debe largar un mensaje para evitar que tengamos mayores confrontaciones y que no tengamos que lamentarnos. ¿Qué pensás o cómo interpretás que, digamos, porque el campo obviamente, además de producir alimentos para argentinos, tiene una gran porción de exportación de ganado, de carne? La carne argentina ha recuperado bastante tonelaje de exportación en los últimos tiempos, de soja, en fin. ¿Qué señal puede significar lo que está sucediendo en el país para lo que nos ven desde el exterior, es decir, para el comprador a la Argentina? Bueno, eso es malísimo, porque están viendo que el país, al tener esta conmoción interna, y nada más ni nada menos que con respecto a la propiedad privada, el manejo de la producción
¿En manos de quién? ¿Cómo va a quedar todo esto? Es un mal ejemplo que estamos dando al mundo en todos los sentidos. Y es una lástima, ¿no es cierto?, que perdamos los mercados porque vamos a quedarnos solo viviendo para lo nuestro. Y eso ya se ha visto que en todos los países que han tratado de trabajar para adentro y no han salido con los mercados a exteriorizar sus ventas, su comercio, les ha ido mal y han caído en una situación de gobierno donde se han llegado que para poder mantener al pueblo con hambre, y tenés que tomar los gobiernos de totalitario. Es la única forma que se puede llegar si nos siguen cerrando las puertas a la exportación y al ingreso de divisas de parte del mundo. Como no te entendí bien lo de totalitario, Hugo, a ver, explícamelo un poquito. Si nosotros tenemos un país que está demostrando ante el mundo la cantidad de irregularidades que están pasando con los sectores productivos, comercialización, se están cerrando la importación. Hay un montón de fábricas e industrias que van a empezar a sufrir sus consecuencias. Lo mismo que el sector nuestro, también necesita de la importación. Si vos en el mundo exportás, también tenés que importar. O sea que esa es la regla que tienen los mercados. Tratar de, por supuesto, de conseguir una balanza de pago que sea rentable para el país de origen. Pero bueno, lo que te digo que si nosotros no podemos comercializar con el mundo, porque llega un momento que nos ponemos en una situación de que no hacemos lo mismo con los mercados de apertura, nos vamos a ir quedando vamos a irnos empobreciendo nuestra economía. Entonces, si vamos empobreciendo nuestra economía, el pueblo ¿con qué le das de comer? Si no entran las divisas y los recursos necesarios por parte de la exportación. Vamos a llegar a terminar, como está pasando en América, que ya tenemos algunos países que están con los regímenes totalitarios, ¿no es cierto?, y inculcando el miedo en la población, que es lo que se nos lleva a estar en un estado de servidumbre. Bueno. Hugo, muchas gracias por esta charla con nosotros, ha sido muy amable. No, gracias a vos, Willy, para poder explicarles un poco el conocimiento sobre el sector productivo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo Iturraspe, Sociedad Rural de Santa Fe. Gracias, Maggie, gracias, Gastón, por la producción y realización de Perfiles. Hasta la próxima.